empezar. Vamos a desarrollar el primer capítulo que es carga eléctrica, ¿sí? En este primer ciclo del año 2022. Eh, Como ya le dije antes, ¿verdad? Eh, yo soy Jorge Díaz, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería. El semestre pasado terminé mis materias, ahora estoy terminando la tesis. Eh, por lo tanto, ven acá, INGST, Ingeniero sin Tesis, Civil de la FIUNA, ¿verdad? Vamos a esperar que pronto sea ya con tesis. La hora de clases, según resolución, de las 5 hasta las 20:50. Desarrollo de clases realmente va a ser desde las 6, máximo hasta las 21. Generalmente podemos estar una hora, un poco menos, un poco más. Depende del contenido y de los ejercicios que vayamos desarrollando, ¿verdad? Luego, el desarrollo de clases va a ser de la siguiente manera. O sea, primero vamos a tener consultas sobre ejercicios del capítulo anterior, si es que hay, ¿verdad? Generalmente no hay, porque generalmente no suelen hacer, o solamente no tienen consulta porque saben todo súper bien y todos los ejercicios que hicieron, toditos les salieron bien. Yo creo que eso es lo que pasa, ¿verdad? Que hacen todos los ejercicios bien. Y luego está el desarrollo teórico práctico del contenido del día. Les doy primero una introducción teórica que es muy importante aclararles que no es una introducción, o sea, ese contenido teórico que yo les doy, no es que se tienen que casar con eso y eso nomás es la teoría de física 4. No, la teoría de física 4 es mucho más amplia. Yo solamente le doy los básicos para que ustedes puedan entender los ejercicios que hacemos, ¿verdad? O sea que no estudien para la teoría de este material que yo les estoy dando, ¿verdad? Es solamente para que ustedes puedan entender y empezar a hacer los ejercicios. Bueno, el aula virtual oficial de la cátedra es aula de la sección en el Classroom. Y acá está todo lo que van a encontrar en el Classroom y un código QR para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todo esto ya hablamos bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que era? Bueno, el capítulo uno vamos a desarrollar. El capítulo uno vamos a desarrollar y disculpen por la tos, en serio. Pero justamente por esta tos y porque al hablar mucho como que me agito, vamos a tratar de desarrollar rápido. Pero si tienen dudas, hagan menos mal la consulta, ¿sí? Yo tengo ya los ejercicios que quiero desarrollar ya resueltos para que pueda ser más rápido, ¿verdad? Generalmente me gusta resolver en la clase los ejercicios para que ustedes vayan viendo el proceso de cómo se resuelve. En este caso, por las condiciones, ¿verdad? En la que estoy, ya preparé todos los ejercicios resueltos para avanzar más rápido, ¿verdad? Pero me voy a explicar detenidamente bien todo y si no entienden, por favor, interrúmpanme y háganme la consulta que quieran hacerme, ¿sí? No hay ningún problema si me hacen consulta, ¿sí? Bueno, em, el capítulo uno. Física 4 es una física que puede llegar a ser un poco abstracta porque no es algo que vemos, sino que es algo que existe y puede ser microscópico, ¿verdad? Y no siempre vamos a ver. Y entonces por eso puede llegar a ser difícil de entender. Física uno, física 2 y física 3, nosotros podíamos ver esos fenómenos físicos mucho más fácil de lo que vamos a poder ver los fenómenos físicos de física 4. En física 4 vamos a hablar mucho sobre la carga eléctrica, sobre el campo eléctrico, sobre las corrientes eléctricas, vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos, vamos a hablar más adelante ya en el segundo parcial sobre el campo magnético, qué es el campo magnético, vamos a conocer un poco qué es qué efectos hace el campo magnético, cómo por ejemplo puede llegar a generarse energía por medio de, del campo magnético, ¿verdad?
justamente, por ejemplo, para que meterles ya la, la duda, ¿verdad? Y el interés, por ejemplo, las represas hidroeléctricas, por ejemplo, son, utilizan conceptos de campo magnético para poder generar energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas interesantes que pueden llegar a ser aburridos para nosotros que somos civiles, para nosotros que somos industriales, que puede llegar a ser más interesante para la gente que es electromecánica, electrónica, ¿verdad? Justamente hay dos físicas 4, ¿verdad? Física 4 ENCA y física 4 civil e industrial, que es donde estamos nosotros, donde vamos a ver una pincelada nada más, para que ustedes tengan una base, lo que van a ver más adelante en electrotecnia. La gente de sexto industrial, creo que la gente de industrial, creo que en quinto sí que ya tiene electrotecnia. En cambio, nosotros los civiles, en sexto semestre recién vamos a ver electrotecnia. Y ahí se van a acordar de física 4 y se van a acordar de las cosas que vimos acá, ¿verdad? Em, y nada, es muy interesante el tema de las corrientes eléctricas, los circuitos eléctricos. Vamos a ver corriente directa, corriente alterna, ¿verdad? Eh, pero ya les advierto que puede llegar a ser un poco abstracto y por eso capaz un poco difícil de entender. Pero, como les dije, si tienen dudas, em, no tienen que tener miedo a preguntar, porque es muy importante que en Física 4 no se queden con las dudas, porque más adelante va a ser peor su duda, porque todito está conectado. Lo que vamos a ver hoy, el 1 de febrero de 2022, allá en junio o no sé, en mayo, vamos a seguir hablando sobre cargas eléctricas. Así que o aprenden ahora o aprenden ahora, ¿sí? No quiero que se queden con la duda y quiero que aprendan bien, ¿sí? Para que sea más fácil para ustedes. Otra cosa, un consejo que yo les quiero dar, seguramente los que ya fueron mis alumnos van a estar cansados ya que yo les diga, es muy importante la teoría de física 4, no solamente porque sale teoría en los exámenes, sino que para entender bien los ejercicios es importante la teoría. Justamente por eso yo les doy una introducción teórica para que ustedes puedan entender bien, ¿verdad? Pero bueno, em, y eso es todo. Básicamente yo lo único que les digo es física 4. Yo sé que está en un semestre que puede llegar a ser complicado porque está Resis, porque está dinámica, porque está estructura uno para los civiles. Y no sé qué hay en industrial, ¿verdad? Porque no, no me tocó esa carrera. Pero puede llegar a ser pesado este semestre. Así que física 4 algunos pueden llegar a odiar. Pero yo les digo que si una vez a la semana le dan tiempo, van a pasar sin ningún problema, ¿sí? Y nada. Vamos a empezar con el capítulo uno para ver la carga eléctrica y el campo eléctrico. ¿Qué es lo que es la carga eléctrica? Carga eléctrica nosotros ya sabemos que existe. Ahí en química, en el segundo semestre, ya llegamos a dar bastante sobre la carga eléctrica, electrones eh, y protones, ¿verdad? Escuchamos sobre la carga eléctrica. Ahora vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas. ¿Qué quiere decir intrínseca? Intrínseca es que es algo propio, que es algo que ya tiene y sí o sí tiene, ¿verdad? Así como la materia. La materia es una propiedad intrínseca de las partículas. Todas las partículas tienen materia, ¿sí? Entonces, lo mismo, todas las partículas tienen carga eléctrica. Es algo muy interesante que, que vamos a ver a lo largo de estas clases eh, de física 4, es que vamos a relacionar bastante la masa con la carga eléctrica. Y es muy interesante cómo realmente se asemejan bastante en el comportamiento, ¿verdad? Y acá luego al iniciar ya vemos la primera semejanza. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de las partículas, así como la materia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un cuerpo que tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Las cargas eléctricas, como ya le dije, bueno, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Si
acá, por ejemplo, me dice que la partícula está cargada positivamente. No quiere decir que solamente tiene cargas positivas. Lo que me quiere decir es que tengo un exceso de cargas positivas. Quiere decir que en ese cuerpo hay más partículas positivas, o sea, hay más cargas positivas que cargas negativas. Y estas cargas eléctricas lo que hacen es que forman parejas. Positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Estos se anulan entre sí y al final queda esta partícula positiva sola. Y por culpa de esta partícula positiva sola es que podemos decir que la partícula está cargada positivamente. Lo mismo es si está cargado negativamente. Lo que realmente me quiere decir es que hay más cargas negativas que cargas positivas. ¿Sí? No es que solamente hay cargas negativas, no es que solamente hay cargas positivas. ¿Sí? Es muy importante, parece muy básico, pero en los capítulos más adelante vamos a entender por qué es importante saber eso, ¿verdad? Bueno, la carga eléctrica se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre partículas. ¿Sí? Dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas, y una carga positiva y una negativa se atraen. Esto sí o sí ya habrán escuchado, ¿verdad? Eh, que dos cargas del mismo signo se atraen, se repelen y dos cargas del signo opuesto se atraen, ¿verdad? En algún meme habrán visto o alguna frase, nombrena luego relacionada al amor, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso es física, ¿sí? Dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Y una carga positiva y una negativa se atraen. Quiere decir que si yo tengo una partícula cargada positivamente como la que está acá en el dibujo y tengo otra partícula cargada pero negativamente, vamos a poner que tiene dos cargas negativas y una carga positiva. Esta partícula está cargada positivamente, esta partícula está cargada negativamente. Entonces, al ser partículas que tienen cargas del signo opuesto, se van a atraer. Quiere decir que acá entre ellas va a haber una fuerza de atracción. Y esta fuerza se le denomina fuerza eléctrica. La fuerza es igual en magnitud, en dirección, pero es diferente en sentido, ¿verdad? Y lo mismo si es que es, o sea, si caso contrario, ahora si son cargas del mismo signo, se van a repeler, van a tener una fuerza que va a ser de repulsión. Y de esa forma es que se manifiesta la carga eléctrica, mediante fuerzas, ya sea de atracción o de repulsión. Y acá podemos hacer la segunda comparación con la materia. Si nos acordamos de física 2, en física 2, que era que nosotros teníamos una fórmula, que esa fórmula era la multiplicación de las masas de dos planetas dividido, no me acuerdo si era física 2 o física 1, dividido el radio del planeta X multiplicado por un coeficiente G universal, no sé qué. Eso nos daba la fuerza de atracción entre las masas de los dos planetas. Y en este caso, eh, también tenemos fuerzas entre dos cargas, pero en este caso la carga no solamente tiene fuerzas de atracción, sino que también tiene fuerzas de repulsión. En el caso de la materia, solamente había una fuerza que era la fuerza de atracción, ¿verdad? Bueno, después otro concepto importante que la carga se conserva. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante, ¿sí? Por ejemplo, opa, yo tengo dos cuerpos y estos dos cuerpos inicialmente están así, ¿verdad? Yo tengo el cuerpo de la izquierda que no tiene carga positiva, no tiene carga negativa,
Y tengo el cuerpo de la derecha que está cargado positivamente porque tiene más cargas positivas que negativas. De alguna forma, estas dos partículas, ya sea por diferentes casos que vamos a ver más adelante, se transfieren y se intercambian sus cargas, donde una queda con dos cargas positivas y la otra se queda con un exceso de carga negativa. De igual forma, la cantidad de cargas positivas y negativas que hay en este sistema es la misma que hay en este sistema cerrado. No es que esta partícula que antes estaba cargado positivamente y ahora está cargado negativamente agarró y destruyó sus partículas positivas. No, sino que esas partículas positivas ahora están en otro lado nomás. Eso quiere decir que la carga eléctrica se conserva, ¿sí? No es que desaparece nomás. Bueno, la unidad natural de carga, ¿verdad? Es la carga del protón o del electrón, que es 1,602 por 10 a la 19 Coulomb. La carga eléctrica se mide en Coulomb. Generalmente, por tener estos números, ¿verdad? De por 10 a la menos 19, por ser un número tan pequeño, generalmente se suele usar estos prefijos que es importante que sepan, ¿verdad? Porque en el examen le va a salir así MC o micro C o nano C. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir mili es por I a la menos 3, micro es por I a la menos 6 y nano es por 10 a la menos 9. Es importante que ustedes sepan. Bueno, luego están las formas de cargar un cuerpo. Un cuerpo se puede cargar por fricción, se puede cargar por contacto y se puede cargar por inducción. Inducción, vamos a ver más adelante cómo es que funciona ahora. Por fricción, nunca voy a agarrar un globo y empezaron a hacer fricción empezaron a frotar el globo por su brazo o por su remera y después agarraron y llevaron hacia su pelo y su pelo se levantaba. Ustedes cuando estaban haciendo ese movimiento de frotar el globo por su ropa o por su brazo, lo que hacían es que estaban cargando eléctricamente el globo y esas cargas eléctricas son las que hacían que su pelo se levantara. Luego está por contacto. Si yo tengo un conductor que está cargado, por ejemplo, estas dos pelotitas que están acá, yo pongo en contacto, después separo y las cargas se pueden transferir de un cuerpo a otro por medio de contacto. Vamos a analizar más profundamente también eso. Y luego está por inducción, ¿verdad? Por inducción, ¿qué quiere decir? Por inducción quiere decir que yo agarro y acerco, acerco, eh, acerco un cuerpo cargado. Yo tengo un cuerpo que está cargado negativamente y positivamente. En teoría, este cuerpo tiene carga cero. Pero si yo tengo acá muy lejos una varilla que tiene carga positiva, vamos a suponerle dos cargas positivas, y yo esta varilla acerco sin que entre en contacto con mi pelotita cargada, ¿qué es lo que va a pasar? Las cargas del mismo signo se repelen y las cargas del signo opuesto se atraen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estas cargas negativas se van a acercar lo más que puedan a las cargas positivas en la misma cantidad. Esta parejita no se va a separar porque ya estaba lo ya junto. Y estas cargas positivas se van a querer ir lo más lejos posible de estas cargas positivas. Entonces se van a ir separando. Yo agarro y conecto esta esfera a tierra. Y al conectarla a tierra lo que pasa es que estas cargas positivas pueden escaparse por acá
e irse lo más lejos posible de estas otras cargas positivas. Y ahí yo agarro, corto mi cable a tierra, alejo mi varilla y estas cargas negativas vuelven a su lugar. Y ahí es donde se ve que se tiene un exceso de carga negativa. Entonces esta partícula que antes estaba cargado, o sea que tenía carga nula, carga neta nula, ahora está cargado negativamente. Eso, por ejemplo, es un proceso de inducción. Yo en ningún momento le toqué a la esfera con la varilla cargada, sino que le acerqué nomás una varilla cargada. Y eso le provocó, le indujo una carga, ¿sí? Ese proceso de inducción vamos a ver mucho mejor más adelante y vamos a hacer ejercicio con eso, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo determinamos ese valor de la fuerza? Ese valor de la fuerza, vamos a ver cómo determinamos el valor de la fuerza eléctrica, ¿sí? La fuerza eléctrica nosotros podemos determinar por medio de la ley de Coulomb, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado que las separa. Bueno, y acá es donde entra em, acá es donde entra esa comparación que yo le había hecho con el tema de las masas de los planetas, ¿verdad? Que habíamos visto en física 1, en física 2, creo que fue en física 1, que eran las dos masas multiplicado, o sea, dividido por el cuadrado de la distancia, o sea, del radio del planeta o de la distancia entre los planetas, multiplicado por una constante universal, ¿verdad? Y la ley de Coulomb lo que describe es exactamente esa misma ecuación, ¿verdad? Esa misma ley, pero para las cargas eléctricas. Se vio que las cargas eléctricas tienen el mismo comportamiento y el valor de la magnitud de la fuerza se puede determinar, ¿verdad? Por medio de esta ley. Y si leemos de nuevo y analizamos esta ecuación, vamos a entender qué es lo que dice, ¿verdad? La magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas, Fe puntuales, es directamente proporcional al producto de las cargas Q por Q' e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, el cuadrado de R. Donde acá en este dibujito se puede ver mejor cómo lo que es la situación. Yo tengo una carga Q que está cargada negativamente y tengo una carga Q' que está cargada positivamente. Entre ellas se va a producir una carga, una fuerza de atracción. Y esta fuerza de atracción, eh, al ser de carga opuesta, ¿verdad? Va a ser una fuerza de atracción. Y esa fuerza, la magnitud de esa fuerza de atracción eh, se puede determinar por medio de la ley de Coulomb, ¿verdad? Estas cargas están separadas a una distancia r. Esto es muy importante eh, tener en cuenta que es para cargas puntuales, ¿sí? Son cargas que se pueden considerar puntuales. Más adelante vamos a ver que vamos a tener cuerpos cargados. Y los cuerpos cargados no se comportan de igual forma que cargas puntuales, ¿sí? Pero vamos a hacer ahí algo algún truquito para poder considerarlas como cargas puntuales, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la fórmula. Esta fórmula es de aplicación directa si es que estamos hablando de cargas puntuales, donde las cargas, disculpen, las cargas se miden, o sea, su unidad de medida es el Coulomb, y este valor de K nosotros podemos tomar como 9 por ya las 9. En realidad, si quieren un valor exacto, es igual a 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 tiene este valor. Eso ustedes pueden encontrar en su calculadora
el valor de epsilon sub 0. Hay calculadoras que tienen ya valores predeterminados, entonces eso ustedes pueden encontrar ahí. Si no, si no se acuerdan, pueden usar directamente 9 por i a la 9. No hay ningún problema. Y obviamente la fuerza se mide en Newton. Bueno, vamos a ver un ejercicio, ¿verdad? Donde se aplica la ley de Coulomb. Y en este ejercicio vamos a ver tres caras puntuales que están en línea. Acá por ejemplo se puede ver el dibujo. Tres caras puntuales están en línea. La carga Q3 de 5 nanocoulomb está en el origen. La carga Q2 de menos 3 nanocoulomb se encuentra en x igual a 4 centímetros. Y la carga Q1 está en x igual a 2 centímetros. Nos pregunta cuál es la magnitud y signo de Q1 si la fuerza neta sobre Q3 es igual a 0. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos que saber, y vamos a borrar estos dibujitos para que vean ustedes cómo es. Lo que nos está diciendo el enunciado es la carga de Q2 que está acá, la carga de Q3 que está acá, y nos está preguntando la carga de Q1. ¿Cuánto es la carga de Q1 en magnitud y en signo, ¿verdad? Si es carga positiva, si es carga negativa. Bueno, pero ¿qué condición nos está dando? Nos está dando que la fuerza neta sobre Q3 tiene que ser igual a 0. Para que la fuerza neta sobre Q3 tiene que ser igual a 0, quiere decir que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre Q3 tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis, ¿verdad? Nosotros sabemos que Q1, o sea, no sabemos nada de Q1, lo que sabemos es que Q3 es positivo y que Q2 es negativo. Tiene carga positiva Q3 y Q2 tiene carga negativa. Acá lo que nosotros tenemos que aplicar es un concepto teórico que ya sabemos, ¿verdad? Ustedes ahora ya saben que dos cargas del mismo signo se repelen y dos cargas del signo opuesto se atraen, ¿sí? Si se fijan, el enunciado en ningún momento te habla de eso. Pero es un concepto teórico que vos tenés que saber para resolver este ejercicio, ¿verdad? Y es por eso que yo le digo que la teoría es bastante importante, porque son conceptos que tenés que saber para poder resolver este ejercicio. Bueno, entonces como yo sé solamente la carga de Q3 que es positiva y la carga de Q2 que es negativa, yo entre ellos dos lo que puedo relacionar, ¿verdad? Yo puedo saber que la carga entre ellos va a ser una carga de atracción. O sea, va a ser una fuerza de atracción, perdón. Entonces yo ahí tengo que la fuerza, le voy a llamarle 3,1, o sea, 3,2, perdón. Va a ser de atracción y la fuerza sobre Q2 también va a ser de atracción, así. Voy a llamarle 2, 3. La fuerza entre ellos dos es de atracción, eso es lo único que yo sé. Pero el enunciado me está condicionando que la fuerza neta sobre Q3 tiene que ser 0. Y para que la fuerza neta sobre Q3 sea 0, yo necesariamente tengo que tener otra fuerza que tenga la misma dirección, pero que tenga sentido opuesto a F23. Y no solamente tiene que tener la misma dirección y ser el sentido opuesto, sino que tiene que tener la misma magnitud. Y esta fuerza, que tiene la misma magnitud, pero tiene sentido opuesto, va a ser la fuerza que actúa en 3 y es provocada por 1. Tiene que ser hacia la izquierda. Y si la fuerza que actúa sobre Q3 tiene que ser a la izquierda, esa fuerza lo que está haciendo es que me está alejando Q3 de Q1. Y si se está alejando Q3 de Q1, entonces quiere decir que es una fuerza de repulsión. Y para que eso sea una fuerza de repulsión, quiere decir
que Q3 y Q1 tienen el mismo signo de carga. Entonces ahí yo digo, bueno, Q1 tiene que ser positivo. Sí o sí, Q1 tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque ahí me va a generar una fuerza de repulsión que va a ser así. Hacia la derecha en Q1 y hacia la izquierda en Q3. Entonces ahí yo ya determiné el signo que tiene que tener Q1. Ya resolví la mitad del ejercicio, puedo tener 50% de los puntos porque acá me pide magnitud y signo. Y yo ya sé el signo. Y no resolví nada todavía. Obviamente ya está todo resuelto, ¿verdad? Pero porque yo ya resolví antes, ¿verdad? Pero sin escribir ninguna fórmula y con ese concepto teórico, yo ya sé que Q1 tiene que ser positivo. ¿Y qué otra condición también yo sé? Que F13, en este caso 3,1, voy a poner igual, 1,3 tiene que ser igual a 2,3. ¿Por qué? Porque si no son iguales, no se van a anular y la carga neta sobre Q3 no va a ser cero. Y ahí es aplicar la fórmula nomás, ¿sí? Con los datos que yo sé. Yo sé todo sobre esta fuerza 2,3. ¿Por qué? Porque tengo los signos y tengo las distancias. O sea, tengo las cargas y tengo las distancias. Entonces yo puedo calcular la fuerza. Y acá es donde tengo. F13 es la fórmula K por Q1 por Q3 dividido la distancia entre Q1 y Q3. La distancia entre Q1 y Q3 es 2 centímetros. Y C, la fuerza entre 2 y 3, que es Q2 por Q3 dividido la distancia entre 2 y 3, que es 4 centímetros. Entonces, al tener esas distancias, yo lo que puedo hacer es calcular la fuerza. Yo puedo calcular esta fuerza porque tengo esta carga y tengo la distancia. Calculo esa fuerza y ya me da el valor de la fuerza entre 2 y 3. Y ese valor de la fuerza de magnitud tiene que ser igual que F13. Voy a verificar un poco algo en este ejercicio que creo que quiero saber si está bien. Sí. Acá me falta elevar al cuadrado estos dos valores. Este y este. Porque es al cuadrado la distancia, ¿sí? Bueno. Y con ese valor de la fuerza, como les dije, yo puedo meter en esta ecuación y de ahí despejar el valor de Q1, ¿sí? Y ahí es donde sale el valor de la carga 1. Y ahí es donde yo determino la magnitud. Yo antes ya determiné el signo, ahora es donde determiné la magnitud. Bueno, ¿hay alguna duda sobre este ejercicio? Principalmente sobre ese análisis que hicimos primero sobre el dibujo. Bueno, acá yo les voy a dejar un ejercicio propuesto que es muy similar. Bueno, tampoco es tan similar. Pero en vez de ser en una dimensión, porque acá estábamos trabajando en una línea, acá vamos a trabajar en un plano donde tiene un ejercicio que yo les dejo como propuesto, ¿sí? Y con una pequeña indicación que es importante que sepan que la fuerza es un vector. Entonces ya vimos en el CPI, la fuerza es un vector, queda definido con su módulo, dirección y sentido. Y ojo,
Las dimensiones son tres: X, Y y Z. Es importante que sepan que tiene que poner las tres dimensiones, ¿verdad? No es solamente dos dimensiones. En este caso, sí, en este ejercicio trabajamos con dos dimensiones, pero no quiere decir que la fuerza no tenga una componente en z, sino que tiene una componente en z, solamente que esa componente, el valor de esa componente es cero, ¿sí? Bueno, ahora les dejo esto como propuesto. Si tienen dudas después, me preguntan. Es muy sencillo el ejercicio, es aplicar la fórmula. Y acá hay algo, hay un concepto que vamos a manejar bastante, ¿verdad? Que es el concepto de superposición de fuerzas. La fuerza experimentada por una carga debido a otras cargas es la suma vectorial de las fuerzas coulombianas que actúan sobre ella debido a otras cargas. En resumen y en palabras claras, ¿qué es lo que quiere decir esto? Yo tengo cuatro cargas y quiero saber cuál es la carga resultante, la carga neta que actúa sobre esta carga que está acá. La resultante va a ser igual a la suma vectorial de cada una de las fuerzas producidas por cada una de las partículas cargadas. Esta carga positiva con la carga negativa, cargas opuestas se atraen, me da una fuerza de atracción F1 en esa dirección y en ese sentido. Esta carga negativa con esta carga negativa, cargas del mismo signo se repelen, me da una fuerza de repulsión F2 en esta dirección, en este sentido. Y esta carga positiva con esta carga negativa, perdón, con esta carga positiva, me da una fuerza de atracción en esa dirección y en ese sentido. Si yo descompongo esto en un eje de coordenadas X e y sumo sus componentes en X y en Y, hacer una suma vectorial, se le llama eso, me va a dar la resultante de la fuerza. Este es un concepto que vamos a ver mucho a lo largo del semestre. Bueno, ahora, ustedes vieron que yo les hablé de distintas formas de cargar un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo se puede cargar por fricción, se puede cargar por contacto y se puede cargar por inducción. El tema de fricción ya les di un ejemplo. Tienen un globo, ustedes frotan por ustedes el globo y, y ahí se carga, ¿verdad? Electrostáticamente. Y después, por inducción, ya les expliqué también un ejemplo. Y el otro es por contacto, ¿verdad? En este caso, vamos a ver un poco las esferas en contacto, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una esfera que está cargada con una carga Q1 y otra esfera que está cargada por una carga Q2. Ambas esferas son esferas de radios diferentes. Uno tiene un radio R1, el otro tiene un radio R2. Esas esferas yo pongo en contacto y luego las separo. Ahí la esfera más chica va a tener una carga Q1' y la esfera 2 va a tener una carga Q2'. La primera ecuación que vamos a sacar resulta de la ley de conservación de cargas, ¿sí? La carga en un sistema cerrado se conserva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Q1 más Q2 inicialmente, ¿verdad? Las cargas iniciales, la suma de estas dos tiene que ser igual a la suma de las otras dos cargas. O sea que la suma de las cargas iniciales tiene que ser igual a la suma de las cargas finales, luego del contacto, ¿sí? Disculpen. Esa es por un lado, esa es una relación que vamos a tener. Por otro lado, otra relación que tenemos
en una relación con los radios de las esferas, ¿sí? La distribución de cargas en estas dos esferas, esta distribución de las cargas finales, es eh, directamente proporcional al radio correspondiente, el radio respectivo de cada esfera, ¿sí? Esa es la segunda ecuación que vamos a tener. Y generalmente vamos a tener dos incógnitas que van a ser las cargas eh, después del contacto, ¿sí? Nos van a dar como datos las cargas antes del contacto, los radios de las esferas y vamos a tener como incógnita las cargas después del contacto. Entonces con estas dos ecuaciones vamos a determinar sin ningún problema esas cargas después del contacto. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio. Voy a tomar un poco de agua mientras leen un poco. Bueno, el ejercicio nos dice que dos esferas conductoras idénticas se cargan por inducción. La esfera 1 con una carga más Q y la esfera 2 con una carga menos Q. Una tercera idéntica está inicialmente descargada. Si la esfera 3 toca la esfera 1 y después toca la esfera 2 para separarse de nuevo, ¿cuál es la carga final sobre cada una de las esferas? Acá tenemos que irnos por parte. Sabemos primero que Q1 tiene una carga Q, Q2 tiene una carga menos Q y Q3 tiene una carga 0. Nos dice que la esfera 3 toca la esfera 1. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esta esfera 3 se toca acá con la esfera 1. Y lo primero que tenemos que hacer es armar las ecuaciones de estas dos esferas. Inicialmente tenemos que Q1 más Q3 tienen que ser igual a Q1' más Q3'. Q3 es igual a 0 y Q1 es igual a Q. Entonces ahí yo sé que Q1' más Q3' es igual a Q. Por otro lado, yo sé que Q1' es proporcional a R, al radio de R1, o sea, al radio de la esfera 1, y Q3' es proporcional al radio de la esfera 3. Como en este caso los radios son todos iguales, entonces finalmente resulta que Q1' es igual a Q3'. Con esta relación y esta relación, yo puedo decir que Q1' es Q sobre 2 y Q3' es Q sobre 2. Esta ya sería la carga final de, de Q1'. ¿Sí? Esta sería la carga final de Q1'. ¿Por qué no sería Q3' la carga final de la esfera 3? Porque después esta esfera 3 se separa de la esfera 1 y se pone en contacto con la esfera 2. Y ahí es donde hacemos de nuevo nuestras relaciones, nuestras ecuaciones de contacto. La carga inicial en Q2, o sea, en la esfera 2 es Q2. La carga inicial en la esfera 3 es Q3'. La carga final en la esfera 2 es Q2'. Y la carga final en la esfera 3 le llamamos Q3'. ¿Sí? Q2 sabemos que inicialmente es menos Q su carga y Q3' es inicialmente Q sobre 2. Con eso nosotros sacamos esta relación que está acá. Luego hacemos la relación de los diámetros, de los radios, perdón, y las cargas finales. Y ahí tenemos nuevamente que las cargas finales de Q2' y Q3'' tienen que ser necesariamente iguales. Con estas dos relaciones, lo que nosotros hacemos es que sacamos Q2' y Q3''. Y eso sí ya serían los valores finales de las cargas
en las esferas. Entonces después se separa y cada uno, este se queda con la cara Q1', este se queda con una cara Q2', y este se queda con una carga 3''. Bueno, ¿hay alguna consulta sobre esto? Todos los ejercicios de contacto de esferas son generalmente de esta forma, ¿sí? Es un ejercicio clásico que puede llegar a salir en el examen, el tema de carga por contacto. Se puede llegar a modificar de alguna que otra forma, pero el principio básico es el mismo, ¿sí? Bueno, y el último concepto que vamos a ver hoy, ¿verdad? El tema de la densidad de carga, ¿sí? La densidad de carga, podemos hablar nosotros de densidad lineal, podemos hablar de densidad superficial y podemos hablar de densidad volumétrica. A la densidad lineal se le conoce como, se le representa por la letra lambda, que es la carga dividido la longitud, y su unidad de medida por lo tanto es coulomb por metro en el sistema internacional. Luego está la densidad de carga superficial, que se representa por la letra sigma, y sería la carga dividido la superficie, la que está distribuida la carga, por lo tanto su unidad de medida es coulomb por metro cuadrado. Y luego está la densidad de carga volumétrica, que se representa por la letra ρ, que es la carga dividido el volumen, ¿verdad? Eh, por lo tanto, su unidad de medida va a ser coulomb por metro cúbico. Bueno, importante. Acá yo creo que presten atención y si no entienden algo, que me consulten, porque esto va a salir en el examen. Yo ya les aviso ya, va a salir en el examen y ustedes no van a saber. ¿Por qué? Porque no prestaron atención. Y es un concepto súper fácil. Y si yo les digo es porque desde 2018 que estoy enseñando, siempre se equivocan en estas cosas, ¿verdad? Agarran y le ponen, el enunciado les pide, le habla sobre densidad volumétrica y ustedes agarran y ponen lambda igual a. O agarran y ponen sigma igual a. Entonces, importante saber que la densidad lineal es lambda, la superficial es sigma y la volumétrica es ρ. Como dice su nombre lineal, una línea recta, una sola dimensión, entonces vas a dividir entre una dimensión de métrica, ¿verdad? De metro lineal. La superficial se divide entre una unidad de superficie, metro cuadrado. Y la volumétrica se divide la carga entre una unidad de volumen, metro cúbico, ¿sí? Conceptos básicos. Ahora, cuando yo tengo densidad de carga lineal, cuando yo tengo densidad de carga superficial y cuando tengo densidad de carga volumétrica. Es muy importante saber. La densidad de carga lineal yo tengo para conductores rectos, que pueden ser por ejemplo cables, alambres, elementos que solamente tienen una dimensión, ¿verdad? Elementos que solamente le dice, usted tiene un conductor de 5 metros. No le está dando la sección de ese conductor. Solamente tiene una longitud. Y le dice, en esos 5 metros hay 3 coulomb, 3 nanocoulomb. Hay la densidad de carga y ustedes lo que tienen que hacer es calcular la densidad de carga lineal. ¿Por qué? Porque tienen la carga y tienen la longitud del conductor. Entonces, no pueden calcular densidad de carga superficial. ¿Por qué? Porque no tienen superficie, solamente tienen una longitud. No pueden calcular densidad de carga volumétrica. ¿Por qué? Porque no tienen la sección del conductor, solamente tienen su longitud.
Yo sé que suena lógico, pero hay gente que en serio se equivoca. Bueno, ¿en qué casos yo tengo una densidad de carga superficial? Acá hay un concepto importante teórico, ¿sí? Nosotros tenemos conductores y tenemos aislantes. Un conductor es un material que permite el paso de cargas eléctricas a través de él. Y un aislante es un material que no permite el paso libre de cargas eléctricas a través de él. En los conductores, la carga se distribuye en la superficie. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer zoom y vamos a hacer un dibujito. Supongan que yo tengo una esfera. Esta esfera es una esfera conductora y está cargada, vamos a suponer, positivamente. Tiene una carga positiva Q. Está cargado positivamente. Las cargas de este conductor, vamos a suponer que es un conductor macizo, ¿sí? Conductor macizo, una esfera maciza que es conductor. Todas las cargas van a estar situadas en la superficie. Todas las cargas del conductor van a estar situadas en la superficie. Si ustedes logran hacer un hueco acá y este hueco del conductor sacan este pedacito acá del centro, sacan este pedacito, va a tener una carga cero, no va a tener carga. Y este conductor hueco ya ahora va a seguir teniendo carga Q positiva, Q mayúscula positiva. ¿Por qué? Porque todas las cargas estaban en el interior del conductor. O sea, en la superficie, perdón. En el interior no había nada. Entonces, al sacar un pedazo del interior del conductor, ese pedazo tiene carga cero, porque no había carga ahí, ¿sí? La carga libre se distribuye en la superficie del conductor. En cambio, en un aislante, la carga se distribuye en el volumen. Quiere decir que toda la carga que puede llegar a tener mi esfera aislante va a estar distribuida en todo el volumen. Y si yo le saco un pedacito de adentro, va a tener cierta cantidad de carga. ¿Cuánto? No sé. Depende del volumen que yo saque. Entonces, una vez sabido ese concepto de los conductores y los aislantes, un conductor tiene densidad de carga superficial. ¿Por qué? Porque la carga se distribuye en su superficie. Un plano, por ejemplo, tiene densidad de carga superficial, porque es un plano y la carga está distribuida en ese plano. Pero un aislante no tiene densidad de carga superficial, porque toda su carga está distribuida en su volumen, no en su superficie. Entonces, un aislante no tiene
densidad de carga superficial. Si el ejercicio les pide calcular la densidad de carga de un aislante, no calculen su densidad de carga superficial. En cambio, la densidad de carga volumétrica sí tiene, pero el conductor no. Acá hay un dilema porque ustedes me pueden decir, pero sí puede ser que la densidad de carga volumétrica del conductor sea cero. Y sí, tienen razón. Si yo agarro y divido la carga entre el volumen del conductor, en el volumen no hay carga, solamente hay en su superficie. Entonces puede llegar a ser cero. Está ahí, ¿verdad? Lo que sí es que si les pide densidad de carga volumétrica, o sea, si les pide densidad de carga de un conductor, no calculen la volumétrica, tienen que calcular la superficial. Y esas cosas, por ejemplo, es lo que yo me refiero con que la teoría es importante. Porque el ejercicio le va a decir calcular la densidad de carga del cuerpo, pero no le va a decir densidad de carga qué, densidad de carga superficial, densidad de carga volumétrica, ¿entienden? Y para que no crean que estoy siendo muy exagerado al insistir demasiado, les voy a contar una experiencia. Había un examen que le decía que tenían un disco, o era un anillo, era un anillo, era un anillo, supongan que es lindo mi anillo, era un anillo, así, ¿verdad? Todo esto es sólido, un anillo, ¿verdad? Y le decía que en el anillo estaba distribuida una carga Q. Y les pedía calcular la densidad de carga del anillo. ¿Y, y qué es lo que hacían los perros? Los perros agarraban y lo único que les daba era el radio del anillo, ponele. Entonces al tener el radio del anillo, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden sacar la longitud total del anillo, ¿verdad? El perímetro del anillo, ¿verdad? No les daba la sección. O sea, ustedes no sabían el valor de la sección. Pero había gente eh, que calculaba sigma. No sé cómo calculaba, pero había gente que calculaba la densidad de carga superficial. Pero lo que ustedes tenían que hacer era calcular lambda y la carga Q, dividir entre el perímetro del anillo, ¿verdad? Entre la longitud del anillo. ¿Y cuál era esta longitud? Y es la longitud del anillo, ¿verdad? Y algunos que hacían, dividían entre el diámetro, por ejemplo. Y esas cosas, por ejemplo, es porque si haces eso es porque realmente no sabes qué es densidad de carga superficial o densidad de carga lineal o densidad de carga volumétrica y qué cuerpo puede tener qué tipo de densidad de carga. Entonces es importante que ustedes sepan qué cuerpo tiene qué densidad de carga. Bueno, vamos a resolver este último ejercicio porque ya me estoy quedando sin voz. Y después van a tener este ejercicio que es bastante interesante, que ya no es más una carga puntual, sino que es una carga eh, uniformemente distribuida en un cuerpo. Ahí vamos a empezar a utilizar diferenciales y vamos a empezar a integrar, ¿sí? Creo que en el semestre pasado yo expliqué cómo se resolvía este ejercicio, entonces en el video van a poder ver, ¿verdad? Ahora estoy quedando sin voz, en serio, entonces por eso nomás no vamos a continuar. Y después tienen otros dos ejercicios propuestos, ¿verdad? Que ya yo les dejaba para que resuelvan ustedes y después les mostraba cómo se resolvía, pero ya les dejo nomás resuelto, ¿verdad? Pero les recomiendo que traten de resolver sin mirar. Ahí tienen los resultados, ¿verdad? Tienen las respuestas en cada enunciado y pueden ir resolviendo ahí ustedes, ¿sí? Y después comparan. Bueno, pero vamos a ver por último ya este ejercicio bien rápido antes de que sean las 8 y vemos. Nos dice que tenemos dos esferas conductoras
Importante ya saber que si es conductora o si es aislante. ¿Sí? Tenemos dos esferas conductoras aisladas, una maciza y otra hueca, de radios externos 2R y R, respectivamente. Se ponen en contacto externo y en la hueca se introduce un cuerpo con carga Q, sin hacer contacto interno. Se separa la maciza y se retira del interior la carga Q que se puso inicialmente, ¿verdad? Calcula la carga y densidad superficial en cada esfera. Como ya nos dice el ejercicio, son conductoras, entonces ya nos dice densidad superficial. Nos podía haber dicho densidad de carga nomás, y nosotros ya tenemos que saber que es una densidad de carga superficial. Bueno, bueno, vamos a analizar un poco qué es lo que pasa. Voy a borrar todos estos dibujitos para que ustedes entiendan mejor. Bueno, tenemos inicialmente estas dos esferas, ¿verdad? Las dos están aisladas, quiere decir que no importa que haya alrededor, ¿verdad? No le afecta su carga. Estas dos esferas se ponen en contacto, ¿sí? Y al ponerse en contacto, voy a borrar también esta cara Q y voy a borrar un poco esto. Al ponerse en contacto, lo que quiere decir es que todas las cargas se distribuyen en las dos esferas, ¿verdad? Y vamos a decirle, si es que había alguna carga positiva suelta acá, se une con la carga negativa suelta ahí. Lo que sí es que todas las cargas ya están emparejadas, ¿sí? Entonces lo que podemos decir es que la carga inicial de la primera esfera es cero y la carga inicial de la segunda es cero, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos ahí. Se ponen en contacto y tenemos que la carga Q1 más Q2 va a ser 0 más 0, por lo tanto va a ser 0, ¿sí? Pero ahí es donde entra la carga Q que se introduce dentro de la esfera hueca, una carga Q. Entonces, este sistema va a ser Q1 más Q2 más Q mayúsculo. Y eso es igual a Q, ¿verdad? A Q mayúsculo. ¿Qué es lo que pasa al introducir esta carga Q positiva dentro de la carga, dentro de la esfera hueca? Lo que pasa es que, vamos a poner acá Q positiva, lo que pasa es que las cargas negativas y positivas que estaban así aparejadas dentro de la esfera hueca se van a separar. Las cargas negativas se van a acercar lo más que puedan a la carga Q positiva y las cargas positivas se van a alejar lo más que puedan. Entonces se va a producir esta situación. En la superficie interna de la esfera se van a acumular carga negativa en un valor de menos Q. Y en la superficie de la carga de la esfera hueca se van a acumular carga positiva. Pero estas cargas positivas no solamente se van a quedar acá, sino que se van a tratar de ir lo más lejos posible. Bueno, y lo más lejos posible que se pueden ir es en este punto donde están en contacto y se van a ir acá a la esfera 2 para escaparse lo más que puedan hacia acá.
¿Y en qué cantidad se van a ir a la esfera 2? Y eso depende de la relación de distribución de cargas por esferas, ¿verdad? Luego se van a separar y van a tener una carga Q1'' y Q2'', ¿verdad? Que esas son las cargas finales, una vez ya que se separan por completo, ¿verdad? Las esferas. Bueno, entonces, vamos a ver acá cómo se van a distribuir esas cargas, ¿verdad? Tenemos que Q1'' es a R, que R es el radio interno, o sea, el radio de la esfera hueca, ¿sí? Es esta R, a ver si marca, es esa R. Y Q2'' es a 2R. 2R es el radio de la esfera maciza. Ahí se simplifica lo que viene siendo la R, ¿verdad? Y nos queda una relación de que Q1'' es Q2'' sobre 2. Bueno, con esa relación, con esta relación que tenemos acá, ¿verdad? Vamos a tener que Q mayúscula es igual a Q2'' sobre 2 más Q2''. Y ahí tenemos que Q mayúscula es igual a 3 medios de Q2''. Ahí despejamos Q2''. Q2'' entonces es 2 tercios de Q mayúscula. Y como Q1'' es igual a un medio de Q2'' por esta relación que está acá, entonces tenemos que Q1'' es un tercio de Q mayúscula. Pero eso es cuando se distribuye todo y se separan las esferas. Pero luego esa carga Q que estaba dentro, a ver si se resalta, esta carga Q que está dentro, sale afuera, se saca de nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Todas estas cargas negativas que estaba trayendo esa carga Q van a buscar su pareja, pero no van a más encontrar su pareja porque su pareja se fue a la esfera 2 y ya no están más en contacto, van a estar así. Entonces estas cargas negativas, al buscar su pareja, no van a encontrar porque su pareja está allá acá, en la esfera 2. Entonces va a afectarle solamente a esta esfera Q1''. Entonces la carga final le vamos a llamar Q''', 3 veces prima. Y lo único que tenemos que hacer es a esta Q1'' que habíamos calculado acá abajo, que sale un tercio de Q mayúscula, esta que está acá, ahí, a esa le tenemos que restar la carga Q que habíamos introducido dentro de la esfera hueca. Porque el enunciado nos dice que se retira del interior la carga Q. Entonces, le restamos esa carga Q y nos sale que Q1'', la carga final de la esfera hueca, es negativa y es igual a 2 tercios de Q mayúscula. En el caso de que Q sea negativo, iba a ser lo contrario, ¿verdad? En vez de juntarse acá carga negativa, se iba a juntar carga positiva. Y al retirar la carga Q del interior, en vez de restar, íbamos a estar sumando, ¿sí? En esa zona. Bueno, y ahí se calcula la densidad de carga superficial. Sigma 1 va a ser menos 2
tercios de Q dividido la superficie, que es 4 pi por r cuadrado. Esto es para la esfera 1. La superficie es la superficie externa de mi esfera. Y sigma 2 va a ser igual a 2 tercios de Q utilizando esta carga, ¿verdad? A ver si se resalta. Utilizando esa carga, 2 tercios de Q dividido 4 pi por 2r al cuadrado. Entonces para la esfera 2. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos la densidad de carga superficial para cada esfera. Entonces acá, por ejemplo, ustedes ya ven una combinación de esferas en contacto con el concepto de carga de inducción y el concepto de densidad de carga, ¿sí? Y así se van a ir sumando varios conceptos en el mismo ejercicio, ¿verdad? Pero eh, no, no va a ir más allá de lo que vamos dando en clase, ¿verdad? Bueno, si no tienen consultas sobre este ejercicio, vamos a dejar hasta acá la clase, ¿verdad? La próxima semana, como ya les dije, van a tener ya todo listo los dos videos, el video para la clase del 8 y el video para la clase del 15, que yo voy a estar de viaje, no voy a poder desarrollar la clase. Y capaz esa semana del 15 vamos a estar hablando entre nosotros y vamos a decidir si desarrollamos clases presenciales para un grupo y para otro grupo se quedan con las clases virtuales directamente y una consultoría virtual que me hagan a mí, ¿verdad? Pero eso vamos a ver más adelante. Ahora vamos a desarrollar las clases así, por lo menos por estas 3 primeras semanas, y después vamos a decidir cómo le metemos. Eh, yo quiero que ustedes sepan que me pueden escribir sin ningún problema a mi número. Yo estoy en el grupo donde están ustedes. Me pueden escribir por mi número o por el grupo o por el Classroom o por el aula virtual. 4 canales tienen para escribirme. Yo siempre les respondo, siempre. Si no les respondo, le digo, escribime a tal hora, a esa hora te voy a responder o como sea, ¿verdad? Pero en principio va a ser así. Yo no tengo problema en que me escriban. Y nada, si tienen consultas, al menos a la consulta, vamos a aclarar todo. Y nada, si no les gusta algo, esto de que sea así virtual, díganme también, vamos a encontrar la forma para solucionar y que ustedes les sea lo más cómodo posible. Y, y eso, ¿verdad? Em, bueno, si no tienen ninguna consulta, vamos a dejar hasta acá la clase y nos vamos a encontrar entonces las próximas.